Me da muchísimo gusto darle la palabra a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, para que nos haga su presentación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a todos, a todas. En realidad para mí es un gran honor estar esta mañana ante esta maravillosa oportunidad. Yo quiero comenzar compartiendo que hoy se cumple un sueño largamente acariciado que comenzó para mí en 1992 durante la COP29 y me traje conmigo el tema de cambio climático. Ahí comenzamos con el protocolo de Kioto, el mecanismo de desarrollo limpio. Bueno, estamos hablando de 1999. Y yo quiero decir y reconocer aquí que con la llegada de José Luis Samaniego a la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, la verdad es que él me ayudó y está cumpliendo ese sueño para que la institución pudiera evaluar los costos económicos y sociales del cambio climático en América Latina. Y gracias a él y a un gran equipo conformado por él mismo, por Carlos de Miguel, José Javier Gómez, José Eduardo Alatorre, Jimmy Ferrer, con el apoyo en sus inicios de Luis Miguel Galindo, logramos este trabajo. Este trabajo, como bien dijo José Luis, recopila 10 años de más de una década de trabajo en la CEPAL, y de ahí quiero también reconocer que otras áreas se han involucrado, y quiero agradecerle muy en particular a Wilson Pérez, que es mi decano. Él es mi asesor especial, ha sido un apoyo esencial en el logro de este libro, y por supuesto a mis otros coautores, José Eduardo Alatorre y José Luis Samaniego, pero Wilson Pérez de verdad que ha sido muy importante en este proceso. Yo quiero reconocer este gran trabajo y agradecer a Aníbal Severino, porque él me ha acompañado, me ha inspirado en este largo proceso y necesito realmente darle un especial reconocimiento. Sin más, déjenme entonces pasar de inmediato a la presentación y decirles que, bueno, ahí va, y espero que la puedan ver. Vamos a ver, tú me dices, José Luis, si ya está en pantalla o no. Ya la podemos ver. Ahora sí, magnífico. Bueno, estamos hablando justamente entonces de la emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. Y como le pusimos este título, fuimos y venimos, si estamos esperando la catástrofe o pasamos a la acción, porque esta es una de las regiones, como vamos a ver más adelante, que tiene graves efectos. ¿Qué fue lo que hicimos en este libro? Primero que nada, ¿por qué pensamos que es relevante el libro? Primero porque ahí mismo se hace una revisión muy exhaustiva, por eso, como bien dijo José Luis, queremos abrirles el apetito para que ustedes lo lean, ¿verdad? Y todos los que nos acompañan el día de hoy. Se hace una revisión exhaustiva de los efectos de esta emergencia climática en la región y proponemos políticas para enfrentarla. Presentamos propuestas de acción para un nuevo modelo de desarrollo en donde la CEPAL ha insistido ya también más de una década en un nuevo, bueno, en toda su historia, de verdad, en este cambio estructural que se requiere para propiciar mayor igualdad, y esto está en consonancia directa con la reflexión de largo plazo de la CEPAL y la Agenda 2030. Presentamos también lineamientos que consideramos imprescindibles, sobre todo para reactivar, porque estamos en ese momento, en un momento muy delicado de la humanidad, y ese momento es repensar la reactivación. La crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible. Tenemos graves problemas, como el caso nosotros ya vimos que hay grandes problemas y cambios de carácter tectónico. Tenemos un multilateralismo en crisis, una creciente desigualdad, un cambio climático que es el que vamos a abordar, pero una migración y un cambio demográfico que también se asocian al cambio climático. Tensiones comerciales, ¿verdad? La guerra comercial que estamos viviendo, la revolución tecnológica con la gran expansión digital, las tensiones geopolíticas y creo yo los recursos comunes en riesgo, ¿verdad? Como la atmósfera, los océanos, la biodiversidad. Y nosotros en CEPAL hemos planteado que este modelo de desarrollo está asociado a una tasa de crecimiento muy declinante, ¿verdad? Y también de la producción y de la productividad y del comercio, que ya antes incluso de esta crisis mostraba un sesgo recesivo, y el desacople del sistema financiero de la economía real, a una elevada desigualdad
con el predominio de la cultura del privilegio, de las élites, que son las que toman las decisiones, y eso no puede ser, basado en grandes externalidades negativas, como por ejemplo las emisiones asociadas al cambio climático, y que ya estamos rebasando umbrales ambientales globales. Y claro, con la crisis del COVID-19 han surgido con mayor fuerza las vulnerabilidades y las brechas estructurales que han sido claras y muy evidenciadas. Los principales temas que aborda el libro son, primero que nada, el enfoque, por supuesto, cepalino, ¿no? Este cambio estructural progresivo, y ahí hablamos de la urgencia de aplicar tres eficiencias: la schumpeteriana, que requiere actividades intensivas en innovación; la keynesiana, que requiere el aumento de la demanda, la producción y el empleo; y la ambiental, para lograr este desacople entre crecimiento y emisiones de carbono, por lo menos. Cambio climático, biodiversidad, hacemos el nexo, ¿verdad?, entre el cambio climático, la biodiversidad, el reto hídrico y algo muy importante que es el alza del nivel del mar. Hacemos una evaluación de los impactos agregados y sectoriales en la región, y hemos dedicado un capítulo específico a las altas vulnerabilidades en Centroamérica y el Caribe. Y presentamos, por cierto, cuáles son estas políticas que sugerimos en el libro, tanto de mitigación como de adaptación, que es quizás uno de los temas esenciales para nuestra región, y lo asociamos también a la urgencia de la participación de la sociedad, y ponemos de manifiesto este acuerdo que hemos también trabajado en CEPAL por muchos años, que es el acuerdo de Escazú, que es otro de los principios de Río, es el principio 10, el principio de acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana en materia ambiental. El de responsabilidades comunes pero diferenciadas es el 17, así es de que estamos trayendo a cuenta estos principios de Río, acordados hace 28 años. Entonces, como vemos, vamos a presentarles los 5 mensajes que tiene este libro. El mensaje 1, ¿verdad?, es que el cambio climático es el resultado, como dijimos, de un estilo de desarrollo desigual, ¿verdad?, insostenible, con graves externalidades negativas. Y el problema, aquí es donde está la trama política, es que el eje de la negociación internacional y de las políticas nacionales en esta lucha es una lucha entre actores por repartir, transferir, minimizar, eludir y dimensionar la carga de externalidad. Es una lucha sobre todo entre países también. América Latina es altamente vulnerable pese a su baja contribución a las emisiones globales. También tenemos que reconocer que la adaptación es inevitable. Necesitamos ir de frente a la adaptación en nuestra región, y tiene beneficios. Y aquí, en las propuestas que hemos identificado, proponemos algunos sectores estratégicos que reducen emisiones, favorecen la creación de empleo y potencian inversiones. Y a eso le hemos llamado el gran impulso ambiental, como veremos más adelante. Y las políticas propuestas son, la verdad, que más actuales que nunca, por Dios. Es decir, nos permiten enfrentar la reactivación con equidad y sostenibilidad para avanzar a un nuevo estilo de desarrollo. Está claro que hoy estamos todos repensando cómo va a ser el futuro. Vamos entonces al mensaje 1, que es este resultado de un estilo de desarrollo desigual, insostenible y con graves externalidades negativas. Ahí lo que nosotros queremos presentarles es que lo que se ha prefigurado en esta crisis del COVID, ¿verdad?, es que los efectos de la emergencia climática son aquellos que son los que siguen. O sea, después de esta crisis sanitaria vamos a tener que enfrentar la crisis climática, sin lugar a dudas, y ya estamos enfrentando una crisis alimentaria, por cierto. Ambos son males públicos globales. La crisis de la pandemia, ¿verdad?, y el cambio climático derivan del abuso de la naturaleza. La inacción tiene costos irreversibles, y ambos evidencian el rol estratégico y el valor de los bienes públicos. Requieren acciones colectivas y simultáneas y cooperación internacional. En ambos casos el papel del Estado es fundamental, un Estado social, no un Estado autoritario, por cierto. Y en ambos casos también las decisiones se basan en evidencia científica que han producido los organismos multilaterales. En tanto que en la crisis del COVID hay claridad sobre este trade-off con la actividad económica, ¿verdad?, porque es emergencia,
estamos ahí, es coyuntural en cierta medida, pero en la respuesta al cambio climático creemos que también pueden crearse este tipo de sinergias. Son respuestas distintas. Como les decía, en el COVID hay un sentido de urgencia y decisión política. En el cambio climático todavía no hay ese sentido de urgencia y hay bastante indecisión. Hemos superado los 4, de los 9 límites ecológicos, hemos superado 4. El cambio climático, sin lugar a dudas, la extinción de especies y la biodiversidad, la adición de fósforo, nitrógeno a cultivos y ecosistemas, la deforestación en el uso del suelo. Así es de que esos son los 4 elementos que ya rebasamos y estamos a punto de irnos hacia, por ejemplo, la acidificación de los océanos o el reto hídrico, que también es otro de los grandes temas. La evidencia sobre el cambio climático o el calentamiento global más bien, es inequívoca. Y como lo dijo Stern, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos. Es resultado y causado por la actividad humana. Y hay que decir que la temperatura, y lo decimos en el libro muy claramente, ¿verdad? Ya aumentó 1 grado centígrado la temperatura global respecto a la era preindustrial, respecto a 1750, con el aumento del nivel del mar. Miren ustedes que el mar aumentó 19 centímetros en los últimos 100 años y está subiendo a razón de 3 milímetros por año, ¿verdad? Se ha reducido la criosfera y hay mayor frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Hay un insuficiente compromiso de los grandes países emisores porque las acciones comprometidas son insuficientes para alcanzar las metas que se ha planteado el mundo de 2 grados centígrados y ojalá de 1,5 grados centígrados. Y la verdad es que las acciones, como decimos, son insuficientes y sobre todo, como ya nos dirá uno de nuestros comentaristas, hay muy magres avances en fiscalidad y financiamiento. Y además hubo un cambio muy delicado desde el punto de vista político. El Fondo Verde, ¿verdad? Que además es insuficiente, primero nació como un fondo concesional, pero se ha transformado en un fondo crediticio. Por lo tanto, el cambio no es menor, porque ahora la responsabilidad o el costo recae en el afectado, cuando siendo concesional era realmente una transferencia necesaria para estas responsabilidades comunes pero diferenciadas. El mensaje 2 es que el eje de la negociación, como ya dijimos, y de las políticas nacionales, es esta lucha por repartir, transferir, minimizar, eludir y dimensionar la carga de la externalidad. Y en ese sentido, el Acuerdo de París, ¿verdad?, definió la carga planetaria respecto a las emisiones de carbono. Eso es un hecho. También estableció presupuestos nacionales voluntarios mediante este esquema llamado contribuciones determinadas nacionalmente, que fueron un poquito más ambiciosas en la última reunión, pero son insuficientes. Evidenció el Acuerdo de París también el costo de oportunidad entre aquellas emisiones que están vinculadas a actividades suntuarias para los pocos y que son muy improductivas, de aquellas que son más inclusivas, más sostenibles. Es decir, no da lo mismo quién emite ni para qué. El Acuerdo de París, desde nuestro punto de vista, implica un retroceso frente a la diferenciación de responsabilidades entre países, es decir, frente a este principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y agudizó y se agudizan las tensiones entre el centro-periferia, porque el presupuesto remanente de carbono puede ser insuficiente para poder llenar las necesidades de todos los países. Hay una tensión global, entonces, respecto al presupuesto de carbono. En realidad, cuanto más crece el centro, ¿verdad?, menor espacio disponible habrá para el crecimiento de la periferia. Cuanto más tasa de progreso técnico haya en el centro, ¿verdad?, y si este se comparte, ¿verdad?, entonces puede haber procesos y productos menos contaminantes y pueden darle espacio a la periferia. A mayor velocidad de difusión de estas innovaciones, por supuesto, ¿verdad?, mayor será el espacio que podamos tener. Y desde luego necesitamos cambiar los patrones de consumo a favor de bienes menos intensivos de carbono y aumentar ese espacio de crecimiento de la periferia. Nos preocupa que hay un solo presupuesto y que esa lucha por usar ese presupuesto de carbono va a ser muy, muy difícil. El presupuesto global de carbono, que aquí lo tenemos, en realidad lo que nos queda es
1.070 gigatoneladas de carbono. Eso es lo que queda. Y eso nos queda si queremos llegar a 2 grados centígrados de temperatura respecto a la era preindustrial. Y si quisiéramos llegar a 1,5 grados, tendríamos solo 320 gigatoneladas de carbono. Ese es el presupuesto y ese es el problema que tenemos frente a nosotros, porque hoy día el mundo está emitiendo 50 gigatoneladas de dióxido de carbono, equivalente al año. Y si se sostiene esta tasa de presupuesto, ¿verdad?, de carbono, se va a agotar en 2 décadas si queremos llegar a 2 grados y en menos de una década si queremos llegar a 1,5. Y si no hay ningún tipo de acciones, de ningún tipo, y aumentamos esta emisión de carbono, podríamos llegar a 4 grados centígrados a finales de siglo. ¿Podríamos? No sé si estaría la humanidad, pero bueno, podríamos. El mensaje 3. América Latina y el Caribe es altamente vulnerable pese a su baja contribución a las emisiones de carbono. Hay una doble desigualdad. Y esta desigualdad se manifiesta fundamentalmente en que nuestra región tiene una baja responsabilidad en las emisiones, pero vamos a ver, nosotros, así como el mundo produce o emite 50 gigatoneladas, nuestra región emite 4.2 gigatoneladas, o sea, menos del 10%. Y si la región crece de forma inercial, le quedarían 11 años compatibles con el 1,5 y 23 años con respecto al 2 grados, eso de acuerdo a sus compromisos nacionalmente determinados. Lo que hay que decir es que nuestra región en realidad contribuye 8,3% de las emisiones globales. Ahora, nuestra estructura de emisiones es muy distinta a la del mundo en general. La nuestra está más basada en el sector, 45% en el sector energético, 23% en la agricultura y 19% en el cambio del uso del suelo, cuando el mundo en general está en 70% en la parte energética. Pero somos una región con mucha vulnerabilidad, fundamentalmente fragilidad frente a desastres naturales. Vemos que entre 70 y 2019 nuestra región fue afectada por 2.309 desastres y estos eventos causaron más de 510,000 muertes, 297 millones de personas afectadas y más de 437,000 millones de dólares estadounidenses en daños. Así es de que tenemos grandes daños ya en la región y hemos estimado que estos costos, ¿verdad?, y sobre todo costos en los principales impactos físicos, con un aumento de 2,5 grados, ¿verdad?, nuestra región tendría un costo en PIB entre 1% y 5% del PIB de la región. Y los sectores muy sensibles son, por supuesto, la agricultura, que tiene un gran peso, el reto hídrico, ¿verdad?, que además hay un gran aumento de la sequía, en la salud, en impacto en zonas costeras y alta vulnerabilidad. Como dijimos, un capítulo entero lo hemos dedicado a Centroamérica y al Caribe. Nosotros solamente vamos a poner algunos ejemplos, sería imposible presentarles toda la evidencia que muestra el libro. El libro tiene mucha evidencia de cuáles son los costos, pero uno de ellos es las emisiones que ya están vulnerando nuestra salud. Incluso con esto del 8,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya nuestro efecto sobre la salud es grave. Ya superamos las normas de la salud. Por ejemplo, en muchas de las ciudades estamos por encima de las directrices de la OMS en relación a calidad del aire, incluso para partículas suspendidas de 10 microgramos y de 2,5 microgramos. Y ya sabemos que hay muertes asociadas a la contaminación y a las enfermedades respiratorias a nivel mundial. Y el estilo, además de desarrollo en nuestras ciudades, en todas, está acompañado por más transporte, más servicios públicos, insumos y sobre todo una gran presión hacia los recursos naturales. En el libro hemos hecho una evaluación, ¿verdad?, de qué pasaría en los próximos 10 años, en 2030, y también hemos calculado qué podría pasar en 2050. Y ahí, con preocupación, vemos que ya los efectos adversos del cambio climático podrían materializarse en menos de 10 años. Y aquí lo que hicimos fue hacer una larga serie, ¿verdad?, de cálculo del PIB per cápita, una larga serie que llega hasta finales de siglo, calculando que a finales de siglo llegaríamos a 4 grados de temperatura, que eso es lo que consideramos
el peor escenario de aumento de temperatura. Comparando el PIB per cápita de ese escenario con el PIB per cápita inercial con el que tenemos hoy día, ¿verdad? Las pérdidas serían como las mostramos aquí. Así, por ejemplo, si en Perú hay un PIB per cápita de $7,000 al año o $10,000 al año, bueno, pues ese PIB per cápita se reduciría en menos 2,5, ¿verdad?, al 2030 y en menos 10,7 al 2050. O sea, ya se empezarían a notar esos impactos si es que no hacemos algo urgente. Y en el caso del Caribe, el Caribe tiene realmente una situación muy complicada, porque fíjense ustedes que hicimos un análisis de cuáles son las ciudades del Caribe próximas al mar, y en la mayoría de los casos la mayoría están una línea costera en kilómetros. Miren, Jamaica 207, Cuba 156, la mayoría de los países del Caribe están en zonas costeras, la mayoría de las ciudades más importantes, y la mayoría de su población vive por debajo de una cota de 5 metros. Aquí estamos calculando el porcentaje del área total por debajo de los 5 metros y el porcentaje de la población que vive por debajo de los 5 metros. Miren ustedes, bueno, los casos más impactantes es el caso de Bahamas. Acabamos de tener un huracán espantoso y nosotros hicimos la evaluación. Miren ustedes, el caso de Bahamas es tremendo, Antigua y Barbuda, en fin, los países muy, muy sensibles justamente a la subida del mar, pero también a los huracanes, sin duda. Esto es, entonces, nosotros proponemos en este libro y en muchos foros que en el Caribe, dado que se agrega el problema de la deuda externa, la vulnerabilidad y los eventos hidrometeorológicos, ¿verdad?, huracanes, inundaciones, etcétera, proponemos un alivio de la deuda por resiliencia. Tenemos que persuadir a los acreedores para que adquieran deuda multilateral y bilateral a tasas de descuento negociadas. Y a los acreedores privados se les podría aplicar un mecanismo de recompra, así como una deuda por canje de títulos. Aplicar estos ahorros, ¿verdad?, esto que se pueda lograr del alivio de la deuda en un fondo de resiliencia, un fondo de inversión para resiliencia que pueda proteger al Caribe de los choques, no solamente financieros, que ya los tienen, sino también, sobre todo, de la extrema vulnerabilidad frente a los desastres naturales, y que lo puedan invertir, por ejemplo, en infraestructura que proteja sus costas, por ejemplo, para poner un caso. Y aquí vemos los niveles de deuda externa que tienen estos países, y nosotros estamos proponiendo de frentón un alivio de la deuda por resiliencia. El mensaje 4, ¿cuáles son la adaptación? Por ejemplo, nosotros obviamente tenemos un problema de la adaptación. La adaptación es urgente para América Latina y el Caribe, porque mientras menos voluntad hay de reducir la mitigación a nivel global, la adaptación se vuelve una prioridad para nuestra región. Es inevitable y tiene beneficios. Y en primer lugar, nosotros hemos visto que hay varios desafíos que podemos enfrentar de adaptación al cambio climático, ¿verdad? Esta insuficiente mitigación global que nos obliga a ser mucho más proactivos. La agricultura es el sector más sensible, y ahí presentamos en el documento evidencia específica de la agricultura. Los sistemas de generación eléctrica, la hidroeléctrica, o sea, la planificación de las grandes presas, pues está sujeta al cambio climático, al reto hídrico, sin lugar a duda. Y las ciudades, nuestras ciudades, que cada día son más densamente pobladas, sin áreas verdes, sin proteger justamente la biodiversidad urbana. Y el reto hídrico, como ya dijimos, que afectará la disponibilidad del agua para el consumo humano, la agricultura y la industria. Y la pérdida de la biodiversidad, que nos preocupa altamente. Y lo que está muy en riesgo es la infraestructura. Hicimos un análisis, está en el libro también, de la vulnerabilidad de las zonas costeras y cómo los planificadores de infraestructura y de comunicaciones y de puertos deberían considerar esta dimensión antes de hacer cualquier tipo de obra o de planificación portuaria o incluso turística, ¿verdad? Y la adaptación, nosotros creemos que reduce riesgos, beneficia a los más vulnerables y puede convertirse en un motor de desarrollo. Aquí hemos identificado sectores que pueden ayudar a la adaptación y a la mitigación, ¿verdad? Y lo vemos en el libro
a detalle. Los sectores son energía, agropecuario, el cambio de uso del suelo, la biodiversidad, sin duda, ¿verdad? Las franjas moradas son las que muestran la capacidad de la adaptación de estos sectores, pero también de la mitigación, ¿verdad? El transporte, sin lugar a dudas, la energía, el agropecuario y evitar la deforestación, sin lugar a dudas. Es decir, soluciones basadas en la naturaleza. La adaptación nos puede generar importantes beneficios. Y aquí hacemos un análisis, en el libro lo verán ustedes también, de que a $1 invertido, ¿cuánto es el beneficio que se obtiene? Entonces, si yo invierto, por ejemplo, en manglares $1, yo puedo obtener beneficios entre 1 y casi 10 veces. Y en la mejora de producción agrícola de secano puedo obtener beneficios de $1 invertido desde 2 hasta 12, ¿verdad? Veces. Entonces, ahora, los rangos son muy amplios porque hay mucha incertidumbre y mucha variabilidad, depende del lugar, del territorio, en fin, pero por lo menos ya estamos avanzando en que estas soluciones son viables, son posibles y que se puede generar una sinergia entre adaptación y mitigación, sobre todo en soluciones basadas en la naturaleza. Pero hay que hacer una cartera de inversiones en sectores estratégicos, fundamentalmente en el ordenamiento territorial. Empecemos por las zonas costeras, ¿verdad? Seguridad alimentaria, en reforestación, en salud, en uso del agua, plantaciones urbanas, infraestructura en zonas costeras, como ya dije. El mensaje 5, las propuestas de acción. Esto es muy importante, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer? Y aquí identificamos cuáles son esos sectores estratégicos que nos pueden ayudar a reducir las emisiones, a crear empleo y potenciarlas. Entonces ahí vemos que, bueno, nuestra región ya ha tomado compromisos, pero si no hay cambio estructural, nuestros compromisos van a ser imposibles de cumplir. Miren ustedes, nosotros estamos en el histórico de 4.2 gigatoneladas al año, es lo que está emitiendo la región. Si nosotros quisiéramos llegar al 1,5, ¿verdad? Tendríamos que emitir 2,3. Imagínense si vamos a poder. Si queremos llegar al 2 grados, tenemos que emitir 3,2. Y si queremos, digamos, si cumplimos con nuestros compromisos determinados nacionalmente, pues tendríamos que estar en 3,6 en el condicional y 4,1 en el incondicional. Y, por supuesto, si no hacemos nada, ¿verdad? Nos vamos a 4,7. Entonces, este es el reto, este es el gran reto que tenemos en la región. ¿Y cuáles pueden ser estos motores sectoriales del cambio estructural? Bueno, nosotros hemos identificado algunos. Hemos identificado la energía como uno muy, muy relevante, ¿verdad? Que vemos que en América Latina tiene este peso de 45% versus el 70% del mundo. Soluciones basadas en la naturaleza. En ese sentido, también tenemos claridad en que la agricultura, la ganadería en nuestra región es lo que más pesa. El cambio del uso del suelo pesa 19 sobre 5,8 del mundo entero. Y obviamente la economía circular, los residuos que también son de alto peso. Y tenemos que ir a ciudades inteligentes, con edificios sostenibles, con movilidad eléctrica, con digitalización. Todo eso se presenta en el libro, presentamos opciones, costos, alternativas de hacer una infraestructura más sostenible, más resiliente, orientada a servicios básicos. Miren ustedes esta pandemia lo que nos ha mostrado, una gran brecha estructural en el área de salud, donde la región invierte poco. Y, por supuesto, cómo nos vamos a una economía del cuidado. Aquí presentamos, como les decía, ejemplos, este es uno de ellos, en donde la innovación tecnológica hace que la energía renovable sea más económica, de verdad. Miren ustedes, el precio de los fósiles está entre la línea azul y la línea roja. Y ahí nosotros vemos que si nosotros optamos de verdad por la energía solar es mucho más rentable, de verdad, que el resto de las energías, y desde luego la eólica, sin lugar a dudas, y en general creo que todas las energías renovables nos podrían dar varias ventajas, ¿verdad? Nos darían la ventaja de ser más baratas, que eso es lo que todo el mundo está buscando, ¿verdad? Nos ayudarían también a sustituir importaciones en algunos casos, ¿eh? Y por otro lado, vamos a ver, también nos ayudarían a tener más empleo. También hicimos un pequeño análisis viendo el caso de Brasil, de México y de América Latina, de cuántos empleos netos se podrían producir en relación a este escenario de transición energética. Se presentan en el libro, por supuesto, pero la verdad es que sí se pueden generar
al menos miles de empleos en esta situación. Y el arrastre del PIB es otro tema muy importante que presentamos aquí. Por cada, vamos a decir, por cada gigawatt hora, ¿verdad? Los fósiles producen en la economía $40,000, muy bien, pero la hidroeléctrica produce 82,000 y la biomasa 61,000 y la solar 83,000 y la eólica 83,000, o sea, el doble de las energías fósiles. Ese es el arrastre que pueden tener en el PIB. Y por otro lado, ya nos vamos a los mensajes finales, que son las políticas propuestas. Pues yo espero que esto les abra el apetito de leer el libro, ¿verdad? Porque aquí solo les puse el ejemplo de la energía, pero tenemos muchos otros. Tenemos el de deforestación, tenemos el de ciudades, en fin. Aquí entonces nos vamos al último mensaje, que son las políticas propuestas y que yo diría que son más actuales que nunca, ¿no? En realidad, después de esta crisis sanitaria que estamos enfrentando, nos permiten ver que requerimos una reactivación diferente, con igualdad, con sostenibilidad, para avanzar a un nuevo estilo de desarrollo. Y las políticas que consideramos son 6. Nos metemos a fondo a qué cambios hay que hacer en la normatividad, en la regulación, en las instituciones, finalmente, en las políticas fiscales, en el financiamiento climático, que es tan insuficiente, cómo medir el gasto climático, que es otro gran tema metodológico que trata el libro, y cuáles son esos motores sectoriales que ya les presenté. Y por supuesto el tema de la participación pública, de la participación ciudadana y la importancia del Acuerdo de Escazú, no me cansaré de repetirlo. Entonces, un ejemplo, solamente un ejemplo, miren ustedes, América Latina y el Caribe hay margen para mejorar el gasto fiscal. Esto es lo que gasta nuestra región en salud, por ejemplo. Pero miren cuánto gasta nuestra región en subsidios a la energía fósil. Esas son las barras anaranjadas. O sea, cuando vemos cuánto gasta, bueno, por supuesto, ni hablar Venezuela, pero Ecuador, pero El Salvador, pero, o sea, miren los casos, ¿verdad? México, todos los países están subsidiando la energía fósil. Y hoy que el precio del petróleo está tan deprimido, quizás sea la oportunidad de empezar a revisar esto gradualmente. Sabemos que esto es causa de ¿cómo se llama?, de levantamientos sociales, pero hay que mirarlo de todas maneras. Hay recursos internacionales muy limitados. Miren lo que hay. Entre 2003 y 2017, ¿verdad?, no alcanzamos a rebasar 22,340 millones de dólares corrientes. Simplemente comparen con las pérdidas que mencionamos antes en los desastres, que era como 500,000 millones de dólares. Pues miren ustedes aquí, no llegamos ni a 22,340 millones de dólares para toda la región. Y esto fundamentalmente se traduce en créditos muchas veces y no en fondos concesionales. Y del lado derecho mostramos cuánto se dedica a la adaptación. Pues el 17% de estos fondos, 17, nada, y 77% a la mitigación. Así es de que ese es un tema que tenemos que abordar. Nuestros países tienen que unir fuerzas para que a la adaptación se le dé mayor importancia. Creemos finalmente que la respuesta a la pandemia es una gran oportunidad para avanzar hacia un gran impulso para la sostenibilidad. Necesitamos un nuevo estilo de desarrollo alineado con la Agenda 2030. Creemos que es urgente un estado de bienestar en una nueva ecuación con el mercado y con la sociedad. Estrategias sostenidas en el tiempo, es decir, tenemos ya la hoja de ruta, ¿no?, la Agenda 2030, pues entonces hay que ir con el tiempo, con objetivos, con planificación. Y esta es una tarea política para viabilizar esta propuesta técnica y darle lugar a la ciencia, el lugar que merece. Y necesitamos instituciones y coaliciones que formulen, que implementen estas políticas. Pactos, necesitamos pactos globales, regionales, nacionales y locales. Nosotros tenemos como horizonte la igualdad, el cambio estructural como el camino y, por supuesto, la política como el instrumento. Muchísimas gracias. Creo que este recorrido, espero que les dé una visión de qué hemos hecho en este libro y, sobre todo, decirles y reconocerle a mis coautores por su magnífica trabajo en esta presentación y en este libro, sobre todo en este libro que los invito a todos a leer. Muchas gracias, José Luis, y te devuelvo la palabra.